A la hermana le falta el de ella como 2 horas. Salmos capítulo 26, versículo 2. Nos gozamos con usted, hermana Marina. Yo sé que Dios es poderoso. Salmos 26, 2. Hoy voy a predicar acerca de la voluntad de los pensamientos. Hoy usted se va a ir con una nueva mentalidad en este lugar. Amén. Salmos capítulo 26, versículo 2 de su Biblia. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Decía David: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dios bendiga su palabra. Hoy quiero hacerle un reto a toda la iglesia a salir de aquí hacia la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la plenitud de Dios? Y es solo Dios quien nos puede hacer vivir en esa plenitud que Él ya nos dio. Y para eso vamos a pasar algunas pruebas, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, dice, sufre violencia. En el mundo van a tener aflicciones, dijo el Señor. Angustiado y afligido yo, dijo David, pero Jehová se acordará de mí. O sea, hay situaciones que vamos a pasar de las que no estamos exentos, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y Dios en este proceso nos hace a nosotros pasar por algunos traslados. Y el primer traslado que Dios nos hace es de muerte a vida. Dígalo, de muerte a vida. Es decir, la Biblia dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, desde que antes de que usted y yo conociéramos a Jesús, nosotros éramos muertos vivientes. Teníamos nada más espíritu de vida. Pero en Cristo llegó, nos llenó y nos dio de la verdadera vida, la vida espiritual. Entonces pasamos de muerte a vida. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque una persona sin Cristo está muerta. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. ¿Cuántos tienen a Cristo en este lugar? Y si no lo tiene hoy, al final usted se puede ir con la vida de Dios. Amén. También, pero debemos de entender nosotros que este es un traslado que nos hizo y que debemos de pasarlo nosotros, porque en el versículo 2 de Efesios 2 dice que en los cuales, dice, hablando de los tiempos donde estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Dígalo, corriente del mundo. O sea, cuando no conocíamos de Cristo, el mundo nos manejaba, nos manipulaba, y nosotros éramos como Vicente, ¿verdad? Que va donde va toda la gente. Corríamos y el mundo nos gobernaba. El mundo nos hacía nuestra agenda diaria. El mundo nos manipulaba, pero dice, en la cual anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que aún el príncipe de este mundo opera y maneja y controla a mucha gente, pero ya nosotros salimos de esa mortandad. Amén. ¿Cuántos salimos de esa mortandad? Salimos de ahí, hermano. El Señor nos sacó de ahí para la gloria de su nombre. Y esa es la primera transferencia que Dios hace, nos saca de muerte a vida. Yo no sé en qué condición usted estaba, pero yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Era un alcohólico, un fornicario, un adúltero, un sinvergüenza. Pero cuando conocí al Señor, el Señor me sacó de esa mortandad y me ha dado vida y vida en abundancia. Yo no sé cómo usted estaba, tal vez estaba usted muerto en drogas, en alcohol, en brujería, en hechicería. Sus cadenas eran cadenas de ocultismo, pero cuando Cristo llega, cambia esa mortandad en vida. Amén. Porque Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y también Él es la vida. Díganme, Él es la vida. Amén. Y de eso hoy vamos a irnos convencidos. Pero el segundo traslado es que nos sacó primero de muerte a vida y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El libro de Primera de Pedro 9 dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el reino de las tinieblas
Y en el primer traslado, que es de muerte a vida, es inmediato. Pasamos de muerte, pasamos inmediatamente a tener vida. Pero este segundo traslado de tinieblas a luz es un traslado progresivo, dígalo, progresivo. No sucede inmediatamente. Esto sucede conforme a cómo vamos rompiendo y renunciando a las obras de las tinieblas. Mire lo que le voy a enseñar y agárrenlo con mucha madurez. Porque hay gente hoy en el reino de los cielos que ya tienen la vida de Cristo en ellos, pero todavía dicen, yo sigo todavía viendo qué me dice el horóscopo. Yo todavía sigo viendo qué me dice las cartas del tarot. Todavía voy a que me lean la mano, los pies, la cabeza, porque hoy le leen todo. Todavía hay gente que con la vida en Cristo todavía están en tinieblas. Hay gente que todavía se hace sus bañitos de ruda. Gente que todavía tiene colgadas las herraduras detrás de la puerta para la buena suerte. El collar de ajo detrás de la puerta. O su botecito de agua bendita, por si le sale el chamuco en la noche a bañarlo. Inclusive gente, hermano, que todavía idolatra y tiene guardado su rosario sagrado que le dejó la tatarabuela. Y que es una maldición que ha venido de generación en generación, en generación, en generación. Conocimos la vida y nosotros todavía seguimos cegados por esas obras de las tinieblas que no provienen de otro lado, sino que más de Satanás. Y hay gente que todavía anda con su rosarito ahí escondido. Todavía tiene su ídolo. Rompa todo eso, ¿sabe por qué? Porque todas esas cosas son puntos de contacto para que el diablo pueda llegar y maltratar su vida, su casa, su matrimonio, sus finanzas, su salud. El día que usted rompa eso, en el nombre de Jesús, la liberación llega a su casa. Recuerdo hace como unos 10 años, una mujer llegó y me dijo, pastor, necesito que ore por mí. Y le digo, ¿qué pasa? En la noche siento que alguien se sienta a la orilla de mi cama. Y le dije yo, vamos a tener que ir a ungir tu apartamento. Fuimos con otro pastor a ungir el apartamento, ungimos todo, y cuando iba a entrar a la habitación me dijo, no, mi habitación no está bien. No, tenemos que ungir tu habitación también. Pues lo raro es que entramos y ella se posó exactamente frente al closet, como queriendo decir, aquí no. Y empezamos, y el espíritu me llevó por ahí y me dijo, no, el closet no, que tengo un desorden, y no importa. Nosotros hemos visto desórdenes por todos lados, no te preocupes. Y abrimos el closet y tenía un ídolo, un San Simón así, en la esquinita del closet con un vasito de agua. Y ahí estaba la maldición. Y le dije, tienes que romperlo. No, pastor, porque este San Simón no tuvo mi tatarabuela, se lo regaló mi abuela, mi mamá y mi mamá a mí. Y mi mamá, antes de morir, ella me dijo que yo tenía que cuidar este San Simón y entregárselo a mi hija, y que el día que yo me deshiciera de él o lo destruyera, todas las maldiciones de las generaciones que han pasado por este San Simón me iban a llegar a mí. Y le dije, mentira del diablo. No, pero no, dámelo. No, dámelo. Y se lo agarré y me dijo, bueno, llévese usted. ¿Y dónde lo va a botar? Me dijo, no te preocupes, por eso yo lo boté. Me lo llevé, lo eché en una bolsa y lo golpeé contra el piso, lo hice pedazos y lo tiré en un basurero lejos de la casa de ella, porque lo tiraba en el basurero del edificio de apartamentos de ella y lo iba a recoger. Y me fui. Llegó a la iglesia la vez siguiente y le digo, ¿cómo has dormido, hija? Pastor, como un bebé, me dijo. Nunca había dormido tan bien. ¿Y cuántas maldiciones te han llegado? Le digo, del muñeco ese. Ninguna, me dijo. Hermano, pero a veces venimos nosotros arrastrando cadenas de maldición, costumbres, tradiciones, y tenemos al mero diablo metido en nuestra casa. Entonces, de nada sirve que el Señor nos haya sacado de muerte a vida, que nos quiera sacar de las tinieblas a la luz, y nosotros todavía tenemos las tinieblas en la casa.
Es un proceso, dígame, es un proceso. Entonces, hermano, hay que romper y renunciar a las obras de las tinieblas. Porque no se puede salir de la tiniebla teniéndola dentro de la casa, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Mire, la Biblia dice en el versículo 3 de Efesios, dice, entre los cuales también, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Dígame usted si antes de conocer a Cristo usted no andaba ahí su patita de conejo en la cartera. Si no andábamos en la muleta de la buena, yo andaba a la virgencita, ¿verdad? Y la medallita para la buena suerte. Hermano, mentiras del diablo. Usted lo que necesita nada más es la bendición de Dios. Amén. Usted no necesita dar nada, tener nada, tocar nada, tener nada colgado. Y si tiene, hermano, un collar de cebolla o de ajo detrás de la puerta, hágase una buena sopa. Deje de estarlo desperdiciando ahí en el nombre de Jesús. Pero mire, el diablo es mentiroso. Estuvimos, sí, en ese tiempo. Estuvimos en esa condición. Teníamos nuestros ídolos, teníamos nuestros altares en la casa, teníamos nuestros instrumentos de fetichismo, de brujería. Pero cuando el Señor llegó, nos sacó de ahí. Él quiere que vivamos en luz. Amén. Él ya no quiere que vivamos nosotros poniendo nuestra esperanza en aquello inamovible, en aquello que no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. Él quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, que vivamos a la luz del día, creyendo de que Dios es Dios. Y si Dios está con nosotros, el mundo puede estar en contra de usted, pero usted y Dios es mayoría. Dios quiere que vivamos en ese nivel. Él quiere sacarnos de esta maldición, porque hay muchos creyentes todavía atados, muchos creyentes todavía con sus ídolos dentro de la casa. Está bien, dice Pablo, lo pasado, la vida pasada para vivir todo eso, dice, pero hoy nuestros instrumentos deben ser puestos para la justicia de Dios. Mire cómo dice, vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de la carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Levante su mano y dígalo, Señor llegó y me rescató. Qué hermoso es eso. Porque la vida en Cristo, hermano, es novedad de vida. Primero los deseos de la carne, después la voluntad de la carne y por último la voluntad de los pensamientos. Pero déjenme hablar de los deseos de la carne, porque cuando la carne de repente a nosotros nos pide aquellos viejos deseos que tuvimos en algún tiempo. Yo a veces he soñado, yo le he contado a usted que he soñado que ando bien borracho con otras mujeres, en sueños. Porque el diablo no te puede desestabilizar despierto ni intenta dormido. Pero cuando me despierto digo, gloria a Dios, porque eso es un cochino sueño. Pero el diablo es astuto, porque los malos pensamientos, hermanos, los deseos de la carne son como la mala hierba. ¿Usted ha visto la mala hierba? La mala hierba nadie la poda, nadie la fertiliza, nadie la riega, pero ¿cómo crece, hermano? Crece tanto que si usted no la mata, le termina matando la buena hierba. Así son los deseos de la carne, ¿verdad? Crece, pero si no se cuida, hermano, uno de vivir conforme a los deseos de Dios, la carne nos puede engañar. Amén. Óigame, sinceramente, cuando menos nosotros pensamos, empezamos a sentir los deseos de la vieja naturaleza. Yo he oído de muchos creyentes decir, yo era más feliz antes de ser cristiano. Yo la pasaba mejor antes de conocer a Cristo. Yo tenía dinero en la bolsa. Es terrible eso. Entonces, mira el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, Dios lo saca, les han cicatrizado su espalda a latigazos, les han violado a sus mujeres, les han violado a sus hijas, a los hombres los han esclavizado, les daban de comer las sobras de los egipcios, y el Señor los saca de la esclavitud a la libertad, y de repente aflora de ellos los deseos de la carne. Dice que de repente se comenzaron a recordar, dice, de las cosas de Egipto, y dice que ellos, nos acordamos de los ajos, de los puerros, de las cebollas, del pescado que comíamos en balde en Egipto. Mentira, no comían en balde. Mire, si eran algarrobas las que comían y se las ganaban bien ganadas. Esclavos. No, ¿qué va a ser? Que comían su pescadito. No comían mojarra, no es cierto. Eran maltratados. Pero mire que cuando yo leí esto me impresionó, porque habla, dice, ajos, puerros, cebollas
y pescado. 4 cosas que después de que usted las come y las toca, le dejan mal olor. ¿Verdad? Agarre un ajo y es así. Le huyen. Apesta. Y yo decía, ¿por qué ellos se acordaron de esto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que dejamos atrás, los deseos de la carne, las malas actitudes de nuestros pensamientos, todo lo del pasado que no era conforme a la palabra de Dios, apesta. Tiene mal olor. Y ya Dios nos liberó del mal olor, del pecado. Así de que no lo vuelva a adquirir. ¿Sabía usted que la Biblia dice que en 2 Corintios 2:15 que para Dios somos gratos olor en Cristo Jesús? Ya no podemos oler a pecado. Ya no podemos oler a las obras de la vieja naturaleza. Óigame bien qué importante es esto, amados hermanos, porque la carne es traicionera. Y esos deseos de la carne están latentes en nosotros porque hay una naturaleza pecaminosa. Y a veces queda no solamente en los deseos de la carne, sino que cuando se hace en realidad, entonces la carne nos empieza a controlar y es donde entra la voluntad de la carne. Y la voluntad de la carne comienza con un deseo y luego se pasa a ser voluntad. Y uno la va alimentando, ¿verdad? Y cuando menos esperas, ya la carne te está gobernando. Sí, aunque usted no diga amén, pero sí es. Cuando menos acuerda, ya la carne tiene el control, le dirige su agenda. La carne le dirige sus pensamientos, sus actitudes, su comportamiento. Porque la carne, hermanos, no quiere nada de Dios, la carne no quiere nada espiritual. La carne quiere diversión, la carne quiere placer, la carne quiere deseos temporales, la carne quiere todo lo que es contrario a Dios. Por eso dice que las obras de la carne con las del espíritu chocan entre sí, dice, y Dios las ha permitido para que no hagamos lo que queremos. Y no vaya a Gálatas capítulo 5 y va a escuchar usted todas las obras de la carne. Y usted se va a dar cuenta que todas las obras de la carne son pecados que nos llevan a la muerte. Pero la Biblia dice también que está el fruto del Espíritu. Amén. Entonces la carne es traicionera, pero después viene la voluntad de los pensamientos. Y de este es el que le quiero hablar porque este es el más importante. Porque un pensamiento es fuerte. Proverbios dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Es decir, terminamos siendo lo que pensamos. Terminamos haciendo lo que pensamos. Uno le va, hermanos, dando cabida a pensamientos. Es tan poderoso un pensamiento que si nos cae un pensamiento de parte de Dios, podemos nosotros hacer cosas poderosas y grandes en el reino de los cielos. Pero si nos atrapa un pensamiento malo, también nosotros podemos desagradar a Dios. Ahora, miren, yo quiero que seamos sinceros. ¿A cuánto les ha llegado alguna vez un pensamiento que le martilla su cabeza? Un mal pensamiento. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí, yo pensé que eso a mí estaba asustado. Pero mire, llega ese pensamiento y nos martilla la cabeza una y otra vez, y uno sabe que no es de Dios. Por ejemplo, dígame usted, no le llega un mal pensamiento a usted que le dice, nadie te ama. No sirves para nada. ¿Verdad? O otro que le dice, no, mira, no te saludó el pastor. No te quiere. Otro que todos me miran mal y de repente nadie lo pela. El diablo, hermano, todos me miran mal. Todos me critican, dicen algunos, y ni su nombre saben. Sí. Algunos otros que son más orgullosos dicen, todos me tienen envidia. ¿Verdad? Y ya los más dramáticos dicen, le caigo mal a todos. Son pensamientos que llegan y nos están martillando. Y el diablo le dice, viste, nadie te quiere aquí, no vuelvas a esta iglesia. Y se va. El diablo es astuto. Diga conmigo, hay deseos de la carne, voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Por eso cuando la Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento, se está refiriendo a este tercer traslado, de renovar la voluntad de nuestros pensamientos. Es decir, hay pensamientos malos que van a llegar a mi vida, pero no me pueden gobernar. No me pueden controlar. Es decir, abandonar, renunciar, romper
cuando hablamos de renovar el entendimiento, estamos hablando de tres aspectos importantes. Número uno, en lugar de los deseos de la carne, los deseos de Dios. Número dos, en lugar de la voluntad de la carne, la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, en lugar de la voluntad de nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios en nosotros. Ahí es donde comenzamos nosotros realmente a experimentar la verdadera vida. Entonces este tercer traslado es cambiar la manera de pensar. Y quiero enseñarles, aprendamos de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que ellos fueron esclavos por más de 400 años. Dígalo, más de 400 años. Ahora la pregunta es, ¿qué mentalidad tenían si vivían como esclavos? Se vestían como esclavos, nacían como esclavos, comían como esclavos, se comportaban como esclavos. ¿Qué mentalidad tenían? De esclavos. Era un pueblo numeroso, dice la Biblia. Era más numeroso que Egipto. Pero Egipto les había controlado su mente. Les había doblegado su voluntad. Si ellos se hubieran puesto de acuerdo y se hubieran levantado en rebelión, terminan con los egipcios. Pero el faraón logró doblegarle su voluntad y sus pensamientos. Un pequeño pueblo los tenía sometidos, eran millones de ellos. Pero el faraón los puso de rodillas. Y así el diablo tiene hoy a muchos creyentes puestos de rodillas. Cuando Dios tiene una bendición poderosa, un nivel de vida poderoso, un nivel de vida en libertad, un nivel de vida en salud, en prosperidad, hay muchos cristianos postrados, de rodillas ante el sistema, de rodillas ante las propuestas de Satanás, buscando y corriendo donde que le haga una limpia, que no es ni limpia, sino que sucias, corriendo a que le lean, a que le pasen el huevo por todo el cuerpo, buscando que le den el número de la lotería, doblegados ante el sistema, cuando tenemos un Dios poderoso. Esa es la condición donde el diablo quiere tener al creyente, una mentalidad de esclavos. Y sabe que esa es una de las grandezas del evangelio, que no solamente nos salva, sino que de esclavos nos convierte en conquistadores. Amén. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? Nos sacó de la esclavitud y nos convierte en conquistadores, porque cuando los saca de la esclavitud, Dios les dice, los voy a sacar de la esclavitud, van a pasar el desierto, van a pasar el mar rojo, y después van a entrar a conquistar una tierra rica, una tierra abundante, una tierra amplia, espaciosa, donde fluye leche y fluye miel. Pero díganlo, había que conquistarla, porque nada en el reino de los cielos es gratis, hermano. Hay que pelear. Sin pelea no hay victoria. Hay que negarnos, hay que morir a la vieja naturaleza, hay que crucificar a la carne, amén. Hay que sacrificar al viejo hombre, a la vieja mujer, hay que renunciar a esos malos comportamientos, hay que renunciar al pasado, hay que despojarnos de ligaduras, hay que romper cadenas, hay que derribar muros, hay que, hermanos, superar todo eso que nos hicieron en nuestra vida, niñez, adolescencia, etapa adulta, matrimonio. Si nos dañaron, si nos hirieron, si nos rechazaron, en el nombre de Jesús eso se rompe, porque desde que venimos a Cristo, Él nos hace verdaderamente libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Pero el diablo no quiere que salgamos de ahí. Por eso hay muchos creyentes con años de ser cristianos y todavía pasan llorando lo que le pasó hace 30 años. Y tal vez el que lo dañó se hizo cristiano, hasta pastores. Él se anda bendiciendo por toda la vida y se anda muriendo de amargura. Esa es la condición donde el diablo quiere tener a la iglesia. Es la condición donde el diablo quiere meter a la iglesia, que la iglesia corra conforme a la corriente de este mundo, porque si la iglesia corre conforme a la corriente de este mundo, cuando el Señor venga, hay iglesia que se va a quedar. Porque el Señor no viene por una iglesia sucia, Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, Él nos quería, hermanos, hacer pasar de esclavos a conquistadores, pero no puede conquistar una persona con mentalidad de esclavo. Tenemos que nosotros cambiar nuestra mentalidad de esclavos a conquistadores. No podemos nosotros seguir adoptando un lenguaje de esclavo, no. Es aquí donde, hermanos, vamos a comenzar a quebrantar argumentos, a quitar las etiquetas que el mundo ha puesto en nuestra vida, amén, sobre nosotros, principalmente el pueblo latino. Cosas que nosotros hemos aceptado
adventistas, dice gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos han oído? En la mañana tenemos reunión, dice a las 8, 9 hora latina. Vayan a la reunión ustedes, los americanos, de los ingleses, de los alemanes. Las reuniones son a las 8. Ellos están 15 para las 8 o 7 y media. Los hispanos no hay media. A las 2 están pensando todavía si van a ir a la iglesia, cuando ya aquí ya está haciendo la oración de apertura. Y entonces, mi amor, ¿vamos o no vamos? Tiremos una moneda que bote puro cada. Ah, sí, vamos, sí. Y ahí vienen apareciendo como 10 minutos antes de las 3, 5 minutos antes de las 3. No adoraron, no alabaron. Ya, es para los que vienen los viernes nada. Porque hemos creído eso, ¿verdad? Que los latinos podemos llegar a la hora que queramos y no hay ningún problema. Llegue usted al aeropuerto a las 3:15, cuando yo salía a las 3, a ver si no me entero. A propósito, ¿cuántos trabajan aquí? Usted llega cuando quiere al trabajo. No, 15 minutos. Si quieren que te aguanten, si no saben lo que van a perder. Y usted llega una hora después, 2 horas después, 3 horas después, el tercer día usted va para afuera. ¿Cuántos saben de lo que usted habla? A la escuela usted llega cuando quiere. Pero ¿por qué en el reino nosotros queremos ser como éramos en el mundo? Porque en el reino lo de Dios nosotros lo miramos como por si queda tiempo, por si llegamos, y si no llegamos, bueno, si no, gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado. ¿Por qué en el reino? Porque necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos cambiar, porque en una alabanza, como decía el hermano, en una alabanza, en una adoración, el Señor lo puede sanar, el Señor lo puede liberar, el Señor puede llenarlo con su Santo Espíritu. Parte de eso lo voy a hablar el otro domingo, porque hay gente que no quiere alabar y adorar. Porque no crean que eso es de Dios, eso es un ataque de Satanás. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos creído eso, ¿verdad? Que nosotros llegamos tarde, la famosa hora latina. Otro concepto que tienen de nosotros latinos, que los latinos todos lo hacemos desordenadamente. Yo he oído mucha gente hablar, de americanos, dice, ustedes quieren conocer lugares de desorden, váyanse de bien los latinos. Es cierto. ¿Sí? A mí me lo han dicho personalmente. Y usted va a ver, dice ahí, mire, en los patios tendidos, dice, calzones, brasieres, pantalones, solo en los barrios latinos se mira eso. ¿Sí? Se toma la soda y se tira la lata en el patio. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ya no podemos pensar de la misma manera, porque el Señor nos trae a un nuevo nivel, díganlo, un nuevo nivel. Y aunque todas estas cosas son mentiras del diablo, ¿verdad? Pero como nosotros las creemos y las aceptamos. ¿Sí me entiende? Usted es una raza diferente hoy. No importa si usted es de México, de Honduras, de Guatemala, no importa de ustedes, pero todos somos de Cristo y ahora somos diferentes. Dígalo, ahora soy diferente que en el nombre de Jesús. Pero miren lo que le aconteció a Israel. ¿Por qué hablar tanto de Israel? Le voy a dar la razón por la que nosotros hablamos tanto de Israel, porque 1 Corintios 10:11, vaya conmigo, dice la Biblia, y estas cosas, dice, les acontecieron, hablando de Israel, dice, como ejemplo. Oiga bien, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, cada cosa que hay en la Biblia son ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que nosotros no vivamos en el mismo comportamiento. Mire cómo dice la Biblia en Éxodo 16, también 35, dice, así comieron los hijos de Israel, dice maná, 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada, dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora la pregunta era que la voluntad de Dios era que ellos comieran maná todo el tiempo. No. Sabía que cuando usted va a la historia y usted estudia la geografía de llegar de Egipto a Canaán, lo único que se tardaban eran 14 días caminando.
Porque Dios siempre quiere que haya una división entre nosotros y el mundo que representa Egipto. Y esa división era el Mar Rojo. Y aunque se iban a tardar un poco más, lo que Dios quería es de que ellos salieran de Egipto físicamente, pero que también Egipto saliera de su corazón. Y cuando ellos pasaron, dice la Biblia, amados hermanos, que ellos comenzaron a ver todo al revés. Porque mire qué milagro más grande el que hace Dios, abre el Mar Rojo. ¿Cuántos creen que ese es un gran milagrazo? Abrir el mar, qué poderoso, hermano. Pero ¿sabe que el mayor milagro es lo que Dios hace después de pasarlos del Mar Rojo? Empieza a hacerles comida calientita todas las mañanas. Maná hecho por la mano de Dios. Todas las mañanas dice que caía el maná calientito, y que era como hojuelas de maíz con miel. Delicioso. Y el Señor empezó a darle a comer a más de 2 millones de israelitas durante 40 años. Yo tengo 3 hijos y a veces la comida no escasea. Imagina el Señor, 40 años a 2 millones de israelitas. Y perdónenme, pero yo estudié una carrera que tiene que ver con los números. Dice, ¿qué números? Eran 6 millones de porciones por día. 219 millones de porciones por un año. Y 8.760 millones de porciones en 40 años. ¿Será ese un milagro? Y calientito. 40 años el Señor no se cansó de alimentarnos. Porque la Biblia dice que Él es tardo en la ira, pero grande en misericordia. Oigan, qué lindo es eso. ¿Será eso un milagro pequeño o un milagro grande? Mire, y eso sin contar el vestido, que cuando salieron dice que el vestido le llegaba a la rodilla y crecía, y el vestido crecía con ellos. Salieron calzando 4 y cuando llegaron a Canaán medían 9 y el calzado creció con ellos, también les crecían los pies y las uñas y el zapato crecía con ellos. ¡Oh, santo! Santo el Señor. ¿Será un milagro de Dios ese? Amén. Mire, le voy a dar Biblia para que no me mire con esos ojos. Deuteronomio 29:5. Mire cómo dice el Señor. Y os he traído, dice, 40 años en el desierto. Oiga bien cómo dice. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Mire qué hermoso, aún hasta de los pies de ellos tuvo cuidado el Señor. Pero la pregunta es, ¿era la voluntad de Dios que ellos dieran 40 años vuelta en el desierto? No. Él les había preparado una tierra hermosa. Él había escogido de lo mejor de la tierra para que su pueblo viviera ahí. Pero hermanos, aquí viene la ingratitud del pueblo de Dios. Ponga su mano así, hágalo, dígalo conmigo. Primero les dio provisión. Saquen el dedito ahí, provisión. Número 2, les dio protección. Número 3, les dio promesas de una mejor tierra. Y número 4, les dio su presencia. Porque dice que su presencia se posaba sobre su tabernáculo. Pero lo último que Dios quería darles era plenitud. Y la plenitud no estaba en el desierto, la plenitud estaba en Canaán, en la tierra prometida. Pero ellos no fueron agradecidos. Porque lo más triste del pueblo de Dios hoy es la ingratitud. Yo he tenido gente, hermano, pastoreando gente, que Dios les ha hecho unos, pero milagrazos. Hiper, super, archimulti, recontra milagros. Un día tuve un niño que nació prematuro y llegué al hospital a verlo. Su cabecita llegaba aquí y sus pies aquí. Se le miraba el corazón, las venas, las arterias, todo. Parecía un renacuajo. Y la muchacha llorando me dijo, pastor, se me va a morir. No, tranquila, le digo, si el Señor permitió que naciera, va a vivir. Y lo tomamos en la mano y le dije, Señor, tú permitiste que este niño naciera con vida. Permite que él pueda salvarse. Y lo ponían, le ponían con unos anteojitos oscuros y lo tenían en una incubadora. Yo fui prematura, hermano. La niña, la mamá de él llorando.
Y el niño, para no cansarlo, el Señor lo rescató de la muerte. Como a los 1 o los 2 años andaba dando guerra allá en la iglesia, corriendo y todo. Cietío, pero tremendo el tipo. Aleluya. Cuando menos acordamos, ya nos miramos a la mamá. Hija, que él trabaja. Mira, le dije yo, con lo que Dios hizo con tu hijo, tú deberías de ser ya un apóstol del Señor. Deberías de pasar aquí en la iglesia, aunque sea limpiando, lavando las sillas, cualquier cosa. Pero lo que Dios hizo en tu hijo no fue la medicina, no fue la ciencia, fue Dios. Pero hay gente ingrata, hermanos. Hay gente que tiene una mente tan corta. Se les olvidó de lo que Dios hizo. Se les olvidó de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató. Hasta dónde el Señor metió su mano para rescatarlo del lodo cenagoso. Hay gente que se le ha olvidado la misericordia de Dios. Yo lo digo de esta manera. Un día entraron buscando a Cristo a la iglesia y después se cree en Cristo en la iglesia. El pueblo de Israel fue así, ingrato. Dios les dio, hermanos, alimento, les dio provisión, les dio protección, les dio promesa. Porque díganme usted, ¿en qué lugar ustedes encontraron un desierto donde una columna de nubes le dé sombra en el día? El Señor puso un vallado alrededor de todo el campamento que las fieras no podían entrar, las serpientes no podían entrar, los lobos rapaces no podían entrar. Él los protegía, los guardaba. En la noche les dio una columna de fuego que no solamente les alumbraba el camino, sino que les daba calor, porque en la noche el desierto es frío y en el día es caliente. Dígame, usted vaya hacia Arizona, usted mete en 7 días al desierto. Y le aseguro que al 8º día lo estamos cafeteando aquí. Pero el pueblo de Israel caminó 40 años y una nube dice que, y cuando el Señor descendía al tabernáculo, tenían de la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que les daba agua potable, cristalina para beber. 2 millones de israelitas en medio del desierto. En el desierto usted no encuentra agua. Amén. Pero ellos fueron malagradecidos y decían, los banquetes que nos dábamos en Egipto, la comidota que nos pegaban, las carnes asadas, las pozoleadas, mentiras. No comían nada. Como hoy el creyente, de verdad, pasa suspirando por las algarrobas del mundo. Me acuerdo. ¿Se acuerda, mi amor, cuando bailamos aquella, dice, de Roberto Carlos? Que la bailamos en un solo ladrillo y pasan anhelando las algarrobas del mundo. ¿Se acuerda cuando íbamos a la fiesta y amanecíamos para la vigilia no viene? Dígame, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Esto es lo que yo le conozco como las 5 P de Dios para Israel: provisión, protección, promesas, presencia, y por último quería darles la plenitud. Pero la plenitud tenía que ser alcanzada en la tierra prometida, y en la tierra prometida tenían que pelear para desalojar a los invasores de la bendición, porque hay gente que invade la bendición y los tenemos que desalojar en el nombre de Jesús. Y miren que a pesar de toda la ingratitud, a pesar de toda la rebeldía de Israel, el desierto no fue de maldición para ellos. El desierto fue de bendición. Pero miren, el no entender esto les impidió entrar en la plenitud de Dios. Cuando el desierto era un lugar de paso, se convirtió en un lugar de prueba para ellos. En el lugar donde ellos quedaron tendidos, no dijeron ellos, ojalá mejor que no muriéramos en este desierto. ¿Dónde terminaron? En el desierto, porque lo que usted habla, eso sucede. Amén, así es. Ahí terminaron postrados en el desierto 40 años, hasta que se murió el último murmurador. El Señor metió de los de 20 años hacia abajo a Josué y a Caleb. Amén. De ahí todos quedaron tendidos en el desierto. Toda la generación murmuradora. Y por causa de la incredulidad de ellos, Dios añadió, mire que es lo que hace Moisés. Moisés agarra 2 espías, los manda a reconocer la tierra. Ellos están 40 días, 40 noches reconociendo, mira que la tierra es buena, mira que el fruto es bueno, mira que la tierra fluye leche y miel como Dios lo dijo, porque cuando Dios habla no miente. Y cuando regresan, ellos regresan con un mal informe. Moisés no les dijo, vayan y traigan un informe, les dijo, vayan y reconozcan. Él dijo, no le diga, a ver, no, si es bueno, todo, sí, todo está bien. No, pero ellos vienen con opinión.
Usted no tiene que tener opiniones de la promesa, usted tiene que creer la promesa nada más. Amén. Usted no tiene que tener opinión de la palabra, usted tiene que creerla y obedecerla si quiere ser bendito. Pero ellos vinieron diciendo, no, si la tierra es buena. Yo el viernes le enseñaba y le decía que traían las uvas así, entre dos dice que traían un racimo de uva. Hoy un racimo de uva usted lo agarra con 2 dedos así. No pesa nada, pero ellos tenían entre dos un racimo de uva y decían, sí, miren, el fruto es bueno. Dicen que traían uvas, traían higos. Pero, dijeron ellos, porque como la mentalidad de ellos todavía era de esclavo, ya cuando dijeron pero, se metieron en el problema. Es como cuando usted dice, ¿verdad? La palabra dice eso, pero, ya se metió en lío. Pero, hay gigantes, dijeron. Aunque el fruto es bueno y la tierra es buena, pero hay gigantes, y empezaron ellos entonces a contaminar a los demás. Y como estuvieron 40 días y 40 noches, trajeron un mal informe, entonces por cada día y por cada noche que estuvieron allá, el Señor hizo cada día un año. Y los puso a vagar 40 años. Imagínense que estaba 80 años. 80 días. Y por cada día que ellos estuvieron, y por cada día donde no apreciaron lo que Dios les había dicho que era, entonces el Señor le añadió un año por cada día de su ingratitud. Mire, no sea ingrato con Dios. Sea de un corazón agradecido. Porque cada vez que usted es desagradecido, cada día que usted es desagradecido, el Señor le añade un año más de desierto. Porque en el desierto es donde Dios prueba el corazón. En el desierto es donde Dios nos forma. Entonces, qué terrible. Entonces necesitamos nosotros entender los procesos de Dios. Mire cómo dice en Números 13, 31 al 33, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Números 13, 31 al 33 dice, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Porque no era un trabajo ellos, la pregunta. Ellos salieron con vida. Y todo el pueblo dice que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También dice, vimos allí hijos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los gigantes no dijeron nada de ellos, ellos dijeron a nuestro parecer, es decir, la opinión de ellos. A nuestro parecer, y nosotros parecemos langostas a la parte de ellos. Recuerda, hermano, que de los 2 espías, solo 2 tenían una mente positiva, una mente de conquista. ¿A quiénes eran? Josué y Caleb. Pero alguien aquí con sinceridad, hermano, ¿se sabe el nombre de los 10 negativos? Mire, si usted no sabe, venga aquí y le voy a regalar $500 ahorita. Si usted me lo dice todo. ¿En serio? ¿Alguien se lo sabe? No, hermano, porque a los negativos ni el diablo los quiere. Sí. De los negativos no le menciona nada. Pero de Josué y Caleb se habla hasta el momento que entraron a la tierra prometida. Fueron los que repartieron la herencia. Fueron los que repartieron la herencia a todas las tribus de Israel. Pero mire, le enseña en la Biblia que sí tenían nombre los 10 negativos. En Números 13, del 4 al 15, yo no le voy a leer los nombres de los otros 10. Dice que uno de ellos era Samua, otro se llamaba Zafat, otro se llamaba Igal, otro se llamaba Palti, Jadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Jehuel. Esos eran los 10 negativos, pero nadie los menciona. En la Biblia no los mencionan ahí y de ahí desaparecen. Óigame, qué terrible. Porque nadie quiere andar, yo al menos yo no quiero andar con gente negativa. Y si usted se encuentra por ahí un negativo, huya por su vida, hermano. Corra, escape en el nombre de Jesús. No, usted tiene que andar con alguien que le bendice, amén. Alguien que le va a decir, hermano, la situación está difícil, pero nuestro Dios es más poderoso, amén. Hermano, usted está enfermo, pero mi Dios es un Dios de sanidad. Hermano, su hijo anda mal, pero el Señor lo va a rescatar en el nombre de Jesús. Hermano, la situación está, pero complicada, la economía está complicada, pero mi Dios nunca está en bancarrota, amén. Ande con gente que lo bendice, con gente que lo levanta. Pero si usted va, hermano, ya vio cómo está, dice, ay, hermano, ¿para dónde nos vamos hoy?
gente que cuando se sienta su ánimo caer, le diga, hermano, levántese, nuestro Dios nos va a sacar adelante, amén. No se caiga, mi Dios es poderoso, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a creerle a Dios. Ese tipo de gente no la deje. Pero y aparece por ahí un negativo, hermano, que todo lo ve oscuro, que todo el tiempo anda con anteojos oscuros, que hasta lo verde no ve negro. Hágase un lado en el nombre de Jesús. ¡Huya! Sí, pero hay que notar con gente así, hermano. ¿Cuántos van a buscar sus amistades realmente bien? Busque con quién se asocia. Estos hombres, hermanos, 10 hombres, influyeron negativamente sobre millones de israelitas. Lo llenaron de miedo, de pánico. Mientras Josué y Caleb decían, no, es cierto, la tierra está llena de gigantes, pero si Dios la ha prometido, la vamos a poseer, y esos gigantes los vamos a comer como bocado de pan. Y todos decían, están locos estos. Mientras los 10 decían, no, es que si ustedes lo hubieran visto. Wow, yo desde que lo vi, dijo uno, yo me escondí, porque si ese tipo me mira, me traga. Y todo el mundo lleno de temor. Gente así, hermano, ni se acerque. Y si lo llega a visitar, ¿verdad? Preparen 5 tamales, regálenos en el despacho. Y lo recibe en su casa. Tamales de pollo, no del puerco. Pero ¿para qué quiere usted ir a recibir gente que en lugar de darle una bendición, va a llegar a ponerle más carga sobre su vida? Hermano, ¿y cómo siguió? Ay, hermano, llega. Estamos orando, hermano, para que cuando se muera no le duela. Tipo de gente así. Usted tiene que buscar gente de fe, amén, que crea las promesas de Dios. Gente que, aunque las cosas están difíciles, usted sabe que en Dios no es imposible. Ellos dijeron, no se puede. Hermano, ¿cuánta gente hay hoy así en el reino de los cielos que dice, no se puede? La cosa está difícil. A propósito, hermano, ¿cuántos saben el texto de Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Va que lindo? Pues leen el interior. Para que Pablo dijera eso, mira lo que dice primero, en el versículo 12 de Filipenses, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nosotros no decimos, todo lo pueden, pero cuando nos llega la prueba, gran violeta. No, Pablo dijo, yo he aprendido a vivir teniendo y no teniendo, en abundancia y escasez, en enfermedad y en salud, porque él sabía que Dios lo sostenía, amén. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿qué tipos de pensamientos imperan en nuestra vida? En tu casa hay gente difícil. Dígame usted, ¿cuántos de aquí nunca han tenido problemas? No, hermanos, y tenemos hasta para exportar. Lo llaman por teléfono. Sí. ¿Cuánta gente no? Dice ya mi matrimonio no tiene solución. Así es de que calabaza, cada quien para su casa. Ya lo de nosotros no tiene remedio. Ya. Entregándole al diablo lo que Dios le dio. Ya lo de nosotros dice como un cáncer. Ya nosotros estamos resignados, pastor. Vamos a vivir como hermanos ahí en la casa. Y hasta hermanos dice, hermano, ahí está la comida. Ya voy, hermano. Y terminan como hermanitos. ¿Sí? ¿Verdad? Porque el diablo les engaña, hermano. Aunque la cosa esté difícil, mi Dios puede hacer un milagro. Si su matrimonio ha sido zarandeado por el diablo, Dios lo puede restaurar en el nombre de Jesús. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que creer lo imposible posible por el poder de la palabra. Amén. Entonces, esos pensamientos que rigen nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, pensamientos negativos están prohibidos para los hijos de Dios. ¿Sí? Yo no sé qué